Hola, muy buenas tardes. Nos toca ahora la mesa número 8 del día de hoy, 3 de febrero, y los trabajos que se van a presentar son Tratado México-Unión Europea de Amador Botello Antonio. La siguiente presentación es México y los tratados con la Unión Europea a lo largo de los años, de Hernández Bautista Manuel Ray. Continuamos con el siguiente trabajo, La magnífica historia de la Unión Europea. Le sigue La evolución del euro. Continuamos con Un recorrido por el río de la cultura, cuyos ponentes son Hernández Negrete, José Martín, Rodríguez Cruz Marlén, Mújica Pérez, Jennifer Casandra, Castro Tafoya Emanuel, Leal Alvarado, Hugo Emilio, del grupo 504. Y el último trabajo a presentar en la mesa número 8 es Wirtschaft, será en alemán la ponencia, y las ponentes son Gómez González Mayra Estefanía, García Rodríguez Meile Gabriela, Molina Ramírez Valeria y Ramírez Andrés Mirka. Éxito en sus ponencias. Adelante. Hola, mi nombre es Antonio Amador Botello y voy a exponer el tema de Tratado México e Unión Europea. Este tratado surge por la necesidad de ambos mercados de establecer relaciones, además de que para el mercado europeo es importante establecer estas relaciones con México debido a que pueden tener acceso a mercados de América del Norte y también algunos mercados importantes de Latinoamérica. Los principales puntos del tratado son el comercio. El comercio de servicios es un importante factor de crecimiento en la actual economía globalizada. Este nuevo acuerdo aumentará el acceso de las empresas de la Unión Europea al mercado mexicano en algunos sectores como lo son el sector financiero, servicios postales y de mensajería, telecomunicaciones, transporte, comercio digital y servicios. La Unión Europea ya exporta numerosas mercancías a México, aunque estas presentan algunas dificultades. Este acuerdo eliminaría la mayoría de ellos. Algunos de ellos son la eliminación de los derechos de aduana mexicanos, protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea, protección de productos sensibles de la Unión Europea, garantía de la seguridad alimentaria y de la salud animal y vegetal, mantenimiento del acceso libre de derechos, etc. Este acuerdo también tiene como finalidad que todo lo que las personas de la Unión Europea y México realizan lo puedan realizar en línea y fuera de línea, como venderse cosas. Para ello, se eliminan obstáculos del comercio en línea, eh, se introducen normas para que las empresas puedan operar en línea con seguridad y proteger a los consumidores en línea. Otro punto importante son los derechos medioambientales y laborales. Además de facilitar el comercio entre los dos mercados, el nuevo acuerdo promueve el desarrollo sostenible estableciendo compromisos sólidos y jurídicamente vinculantes sobre protección del medio ambiente y respeto de los derechos de las personas en el trabajo. También promueve sistemas que incluyen la responsabilidad social de las empresas, animando a las empresas a actuar de forma responsable y consecuente, la garantía de sostenibilidad, permitiendo a las personas y empresas mostrar que fabrican sus productos de forma respetuosa con las personas y el medio ambiente, el aprovisionamiento sostenible, certificando que las empresas utilizan los recursos naturales como la madera de forma que se preserven para las generaciones futuras. Y el último punto sería la contratación pública. El acuerdo permitiría que las empresas de la Unión Europea liciten contratos de más sectores de la Administración Federal Mexicana. Además de que permitiría a las mismas empresas de la Unión Europea, licitar contratos de asociación público-privado en México. También hará que México armonice sus normas de transparencia y no discriminación con las del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. Esto también incluye nuevas disposiciones sobre el medio ambiente y la contratación pública socialmente responsable que regulan cuestiones como el trabajo digno, la inclusión social y el comercio ético. Significa para México que aumentará la transparencia de su proceso de licitación, publicando licitaciones en un único sitio web sobre contratación pública. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Manuel Ray Hernández Bautista y hoy en las jornadas europeas voy a presentar el tema de México y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea a lo largo del tiempo.
México se muestra amigable y accesible en cuanto a relaciones comerciales y políticas se refiere. Esto ha dado origen a tratados con diversos países con quienes el interés público y comercial es importante. En este contexto, la Unión Europea, tanto su posición geográfica como sus diferentes recursos y los productos que producen, se han vuelto importantes para los países en general, y el tener relaciones comerciales y políticas con ellos resulta trascendental. Nuestro país y la Unión Europea han entablado pláticas para llegar a las relaciones comerciales que tenemos actualmente, formando así el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Las relaciones entre México y la Unión Europea no son precisamente recientes. La relación entre nuestro país y la Unión Europea se remonta unos años después de la fundación de esta en 1993. La Unión de Europa recién unificada pretendía empezar a establecer relaciones diplomáticas, por lo que en 1944 la Unión Europea pretendía establecer relaciones comerciales privilegiadas en México, decisión que se pospondría por problemas internos en la misma. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1997 se reanudan las negociaciones entre México y la Unión Europea, culminando así en la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Pública y Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y la Comunidad Europea. El acuerdo interino, que es un acuerdo provisional que sería vigente hasta la ratificación de dichoso acuerdo global que seguía en discusiones, permitiría a los dos territorios involucrados aplicar con rapidez las disposiciones de aquel referidas al comercio de bienes y cuestiones relacionadas con el comercio. Este, por lo pronto, fue gratamente aprobado por el Senado mexicano y por el Parlamento Europeo y entró en vigor el día 1 de junio de 1998. Después de la firma del acuerdo interino y con la primera reunión del Consejo Conjunto, ese mismo julio de 1998 se iniciaron de manera oficial las negociaciones con el principal objetivo de establecer una zona de libre comercio. 9 largas rondas de negociación se llevaron a cabo, pero las negociaciones llegaron a la culminación del TLC México-Unión Europea en 24 de noviembre de 1999. El acuerdo global está principalmente conformado por dos instrumentos vitales para el beneficio de ambos lados, llamados decisiones conjuntas, que entrarían en vigor a partir del 1 de julio de 2000 y el 1 de marzo de 2001. El tratado con la Unión Europea tiene su explicación y su beneficio. En la década de los 80, antes de que siquiera se empezara a llamar como la Unión Europea, este conjunto de países ya suministraba a México el 15.2% total de sus importaciones anuales, pero en 1997 estas representaron solo el 8.7%. Al igual que las exportaciones de nuestro país al bloque comercial europeo, pasaron del 15.9% a solo 4.6% a finales de los 90. La firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México fue un renacer para el mercado europeo en América, que parecía cada vez bajar más. Prueba de lo beneficioso que fue entablar el tratado con la Unión Europea a lo largo de estos años es que gracias al tratado el comercio recíproco entre los dos sumó casi 57 mil millones de dólares en 2011 y las exportaciones mexicanas aumentaron un 32% y las importaciones originarias de la Unión Europea lo hicieron en 16%. El tratado entró en vigor en el año 2000. El tratado llega en vigor 21 años y es evidente que no es nuevo. Algunos pueden catalogarlo incluso como anticuado, pues tanto la metodología del comercio como el mundo en general ha cambiado por completo y significativamente, por lo que muchas personas en este último se preguntaron si el tratado seguirá siendo útil y relevante a pesar de ya tener 20 años de antigüedad. Y la respuesta es que no. Es claro que el mundo que tenemos ahora y sobre todo la situación que enfrentamos no es ni de cerca a lo que se vivía en la década de los 2000. Por eso los gobiernos de los países se dieron cuenta de esto y en 2020 se realizó la modernización del tratado, cuyo objetivo principal es adecuarlo a los cambios que han ocurrido en ambas economías y las transformaciones tecnológicas del comercio. El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México, a pesar de tener una cierta longevidad, ha sabido a través de diferentes métodos y actualizaciones permanecer a flote y tener un impacto seriamente importante en la economía de ambos. Ha demostrado siempre tener un impacto positivo a lo largo de los años y sin duda seguirá siendo muy importante para las relaciones comerciales en un futuro cercano y lejano por igual. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, todas y todos. Esta es la 11ª edición de las Jornadas Europeas. ¿Qué les parece si juntos vamos a explorar Europa con la magnífica historia de la Unión Europea? Nosotros estamos asesorados por la profesora Guadalupe González Vélez y somos de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Enríquez Schulz, y nuestro tema es la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una asociación económica y política única en su género y compuesta por 27 países europeos, a partir de febrero de 2020 con la salida del Reino Unido.
que abarcan juntos gran parte del continente. Sus valores son la solidaridad, la cooperación, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Unión Europea cuenta con una moneda única, el euro, una bandera, un himno y el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo. A partir de los años 60, Bruselas se ha consolidado como la capital de la Unión Europea, donde se concentran la mayor parte de las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y responsables. En palabras de algunos expertos de la Unión Europea, es un proyecto en permanente construcción. Hablando de un poco de la historia de la Unión Europea, pues tiene su origen tras la Segunda Guerra Mundial, con el motivo de impulsar la cooperación económica para aumentar la interdependencia económica entre los países, con el motivo de disminuir las posibilidades de un posible conflicto. Así, en 1958 se creó la Comunidad Económica Europea, nombre que cambiaría en 1993 a Unión Europea, que establecía una cooperación económica estrecha entre 6 países fundadores: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Desde entonces, la Unión Europea ha experimentado un gran desarrollo, y a estos países se unieron otros 22 estados, creando un nombre de mercado único que ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos. Y bien, ¿cuál es la misión de la Unión Europea? Su misión es constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, desarrollar un mercado interior en el que la competencia sea libre en el marco de una economía social de mercado tendente al pleno empleo. El desarrollo sostenible, es decir, un crecimiento económico capaz de cubrir las necesidades de bienestar de nuestras sociedades a corto, medio y sobre todo a largo plazo. La promoción del progreso científico y técnico, la lucha contra la exclusión social y la discriminación, el fomento de la justicia y la protección social, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad intergeneracional y la protección de los derechos del niño, el fomento de la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. Asimismo, la Unión Europea aspira a respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y a velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. Podemos observar la importancia de la Unión Europea en que ha contribuido a elevar el nivel de la vida de los europeos. Ha creado una moneda única y ahora está construyendo progresivamente un mercado único en que las personas, bienes, servicios y capital, las 4 libertades fundamentales de la Unión Europea, circulan entre Estados miembros con la misma libertad que si lo hicieran dentro de un mismo país. Lo que comenzó como una unión puramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en todos los frentes, desde la ayuda al desarrollo hasta la política medioambiental. ¿Cómo se organiza? La Unión Europea se puede definir como un sistema político parlamentario con un sistema legislativo bicameral, con una Cámara Alta, el Consejo de la Unión Europea, que representan a los Estados miembros, y una Cámara Baja, el Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, aunque con ciertas incorrecciones. Sería un sistema parlamentario porque el Poder Ejecutivo, la Comisión Europea, es elegido por el Poder Legislativo, ya que el candidato a presidir la Comisión, aunque es propuesto por el Consejo Europeo, debe obtener la aprobación de la mayoría absoluta del Parlamento Europeo. Toma de decisiones. Por regla general, en el sistema institucional de la Unión Europea, toda decisión parte de una proposición de la Comisión. En efecto, ella es la que posee la capacidad de iniciativa legislativa de la Unión. Generalmente, sin propuesta de la Comisión, no se podrían tomar decisiones. Aún así, el resto de las instituciones, Parlamento, Consejo, pueden sugerir a la Comisión que lance una proposición concreta. El Tratado Constitucional va más allá y recoge la iniciativa legislativa popular. Hablemos un poco sobre las estadísticas de unas encuestas que realizamos a 20 personas. ¿Sabías cómo se consolidó la Unión Europea? 11 personas dijeron que sí y 9 personas dijeron que no. Para la siguiente pregunta fue: ¿sabes cuántos países están ligados a la Unión Europea? Siendo 8 personas que dijeron que sí y 12 personas que dijeron que no.
Y por último, ¿sabes qué países fueron los miembros fundadores de la Unión Europea? Siendo 3 personas que dijeron que sí y 7 personas que dijeron que no. Por último, aquí les dejamos nuestra bibliografía de nuestro trabajo, La magnífica historia de la Unión Europea, que esperamos que les haya encantado. Bienvenidos a la 11ª edición de Jornadas Europeas. Vamos a explorar Europa. El día de hoy les presentaremos la ponencia de la evolución del euro. El euro a 20 años de su origen. El 1 de enero de 2002 entraba en vigor la nueva moneda única en España y otros 10 países de la eurozona, conocida como el euro. En este mismo año se implementó esa moneda en 12 países de toda Europa y posteriormente se fueron agregando más. Algunas ventajas del euro son que impulsa la economía entre empresas, que ha contribuido a la estabilidad, la competitividad y la prosperidad de las economías europeas. Este a su vez tiene mayor influencia económica a nivel mundial y ha facilitado la actividad empresarial en todo el continente europeo y fuera de él. 20 aniversario. Actualmente el euro es la segunda moneda más utilizada en el mundo, después del dólar estadounidense. La Unión Europea trabaja para adaptarlo a la nueva era digital económica, haciendo que contribuya a una buena integración del sector de pagos y ofrecer más posibilidades de elección a los consumidores y las empresas. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un discurso ante el Parlamento Europeo dijo lo siguiente: hace ya 20 años que nosotros, los ciudadanos europeos, podemos llevar a Europa en el bolsillo. El euro no es solo una de las monedas más potentes del mundo, sino es un símbolo de la unidad europea. Trayectoria. Desde debates sobre una unión económica y monetaria a finales de los años 60, el planteamiento del Comité de Lords en 1992, el Tratado de Maastricht, entre otros, dieron lugar para que el 1 de junio de 1998 entrara en funcionamiento el Banco Central Europeo. En 1999, en 11 estados, el euro se lanzó como moneda contable en los mercados financieros y se utilizó para los pagos electrónicos. Incluso países como Francia, Alemania, Grecia, Italia y Países Bajos intercambiaron sus billetes y monedas nacionales el 1 de enero del 2002. En el año del 2007 se incorpora Eslovenia, Chipre y Malta en el 2008, Eslovaquia en 2009, Estonia en 2011, Letonia en 2014 y en el 2015 Lituania. Actualmente Croacia se está preparando para su incorporación el 1 de enero de 2023, siempre y cuando el país cumpla con todos los criterios de convergencia. El 78% de los ciudadanos de la zona europea considera que el euro es bueno para la Unión Europea. Además, esta moneda, considerada como la moneda única, ha contribuido a mantener la estabilidad de los precios y de proteger las economías de la zona del euro frente a la volatilidad de cambio. Con esto se han disminuido los préstamos para los compradores de viviendas, empresas y los gobiernos europeos. Incluso el euro ha eliminado la necesidad del cambio de divisas y redujo los costes de las transferencias de efectivo, haciendo sencillo el viajar y trasladarse a otro país para trabajar, estudiar o jubilarse. Encuesta: ¿cuál consideras que ha sido el impacto del euro en la economía mundial desde su surgimiento? Haciendo una recopilación de las respuestas que recibimos por parte de las personas encuestadas, la gran mayoría considera que el euro se ha convertido en una de las monedas más importantes para negocios internacionales, por lo que ha tenido un impacto positivo en el mercado. ¿Conoces en cuántos países de la Unión Europea actualmente el euro es moneda oficial? De 20 personas encuestadas, 8 personas representando el 40% contestaron que sí, y siendo 12 el 60% que no. ¿Sabes en qué país utilizó esta moneda euro primero? De 20 personas encuestadas, 6 personas representando el 30% contestaron que sí, y siendo 14 el 70% que no. Gracias por su atención. Buenas tardes. Nosotros presentaremos el tema Un recorrido por el río de la cultura. Nuestro equipo se conforma por Castro, Tafoya Manuel, Hernández Negrete José Martín, Leal Alvarado Hugo Emilio, Mújica Pérez Jennifer Cassandra y Rodríguez Cruz Marlene. Comenzamos con la cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social. Estos elementos son los principales que integran a una cultura: creencias, conjunto de ideas que generan comportamientos concretos y valores a determinadas cosas.
Normas es una serie de reglas que deben ser respetadas. Valores, normas positivas que se comparten de manera grupal y que se tratan de fomentar a la vida social. Lenguaje, indispensable para comunicarnos, gracias a él se puede debatir, comunicar y compartir conocimientos. Símbolos, se trata de algo que expresa un determinado conocimiento para una sociedad, grupo social o pueblo en concreto. Ahora veremos el por qué es importante la cultura europea para el mundo. La cultura europea dejó grandes aportaciones al mundo actual. Un ejemplo sería el arte, la arquitectura, la astrología, la filosofía. Mucho más importante la medicina, ya de ahí serían la música, religiones, idiomas, y además se inventaron y fabricaron algunos objetos usados actualmente, como los que serían el cuchillo de mesa, el violín, la pólvora, entre otros. En Europa existen algunos de los monumentos más importantes para el mundo, y algunos que nos dejan ver un poco de nuestro pasado. Un ejemplo sería el Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Acrópolis de Atenas, entre otros. ¿Cómo influye la cultura europea en otras naciones? La cultura europea ha traído consigo miles de aportaciones a todo el mundo. Las más importantes han sido en la religión, cultura, gastronomía y lengua. La religión cristiana es la más grande del mundo con alrededor de 2.400 millones de seguidores. En gastronomía, la comida italiana, francesa y española se apoderan en una de las más conocidas en todo el mundo. En lengua, son hasta ahora de las más importantes con el inglés, español y francés. Elementos de la cultura europea. Algunos de los elementos son las estructuras, como la Catedral de Notre Dame, la Acrópolis de Atenas, el Big Ben o la Sirenita en Dinamarca. También está la literatura, con obras como El Rey de Lear-Jamení, Don Quijote de la Mancha o El Cantar del Musik. O en el cine, con filmes como Los ojos sin rostro, Las aventuras del príncipe Achmed, 800 de muerte o La Tierra tiembla. La cultura europea tiene raíces históricas profundas. Esas raíces están en un lugar bastante distinto al de la entidad geográfica y política que conocemos como la Europa actual. El mundo romano fue en parte europeo, pero también asiático y africano, y su centro fue por supuesto el Mediterráneo. La Iglesia Católica estableció su dominio principalmente en la Europa central y occidental. Su burocracia y carrera que se hacía dentro de ella podrían ser con frecuencia internacionales. El conocimiento universal entre las personas cultas del latín y su uso en la administración facilitaba la comunicación. El Renacimiento fue una forma de pintar, una forma de construir y una forma de pensar. Una movilidad muy mejorada de artesanos y artistas posibilitó la propagación de ideas, objetos y prácticas como había ocurrido en el caso de la arquitectura gótica. El teatro llegó a su apogeo en la Inglaterra isabelina y jacobina. La literatura europea es el conjunto de manifestaciones literarias de carácter plurilingüe, orales y escritas, producidas en el ámbito geográfico de los países europeos desde la aparición del Imperio Romano hasta la actualidad. Desde la antigüedad, muchas de las principales corrientes arquitectónicas se desarrollaron en toda Europa hasta más allá de sus fronteras. Con la encuesta realizada, nos dimos cuenta que un poco más de la mitad sabe datos acerca de la cultura europea, y todos ellos están interesados en leer sobre esta. Conclusiones. Sin duda, la cultura europea es y será una de las más importantes que habrá en la historia de la humanidad, ya que sus aportaciones en distintos aspectos han hecho que nuestro mundo ahora sea como lo conocemos. Sin duda le debemos a Europa una gran parte de nuestro conocimiento y creencias, y ahora verlo de esta manera es bastante interesante para nuestro equipo. Guten Tag, heute werden wir über die Kreislaufwirtschaft in der Europäischen Union sprechen. Fangen wir an. Die Welt und die Wirtschaft bleiben in diesem linearen Wirtschaftsmodell. Dieses Modell ist aufgrund der Menge an Ressourcen, die verbaut und deren Verbrauch werden nachhaltig. Sondern das zirkulare Modell bringt berücksichtigt, dass die Welt endlich und ist damit auch ihre Ressourcen. Aber wie kann die EU produktiv mit Giganten wie Asien konkurrieren?
Die EU hat ein Modell, der Kreislaufwirtschaft entwickelt, das natürliche Kapital schützt, die Ressourcen optimiert, Wettbewerb fordert und das Recycling von Abfällen ermöglicht. Und was hat die Europäische Union getan? Heute hat die Europäische Union mehrere Strategien entwickelt, die eine globale nachhaltige Entwicklung ermöglicht haben. Und nur einige Beispiele zu nennen: der Green Deal, eine effiziente, erneuerbare, bettfertige Wirtschaft und das Paket Kreislaufwirtschaft, eine Verwendung, Recycling, Entsorgung von Abfällen. Und die globale Allianz für Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz, GACERE, eine globale Initiative mit Partnern in Afrika, Lateinamerika und der Karibik. Es besteht kein Zweifel, dass all diese Bemühungen die Kreislaufwirtschaft zu einer nachhaltigen Realität machen werden, grün und kraftvoll. Die wichtigsten Grundlagen der Kreislaufwirtschaft sind drei. Hauptziel der ersten Grundsatz ist die Erhaltung und Verwässerung des Naturkapitals. Das zweite Prinzip unterstreicht die Bedeutung der Optimierung des Produktsatzes. Der dritte Grundsatz sich darauf, auf die Effizienz des Systems zu erhöhen. Da die Kreislaufwirtschaft relativ neu ist, stehen ihre Entwicklungshindernisse im Wege. Das Haupthindernis ist die mangelnde Kenntnis und Popularisierung dieses Modells. Denn es wird behauptet, dass die Unternehmen, die Regierung und der Verbraucher selbst unbefreulich sind. Dass es sehr kostspielig sein wird, diese ganze Änderung vorzunehmen, und das will es nur deshalb Widerstand leisten. Weil wir Individualisten sind. Aber leider werden wir das nicht einmal tragen. Ist unsere Zukunft unsicher. Die Kreislaufwirtschaft basiert auf den folgenden Säulen: Produktion, Verbrauch, Abfallwirtschaft und die Sekundärstoffe. Damit dieser Kreislauf funktionell ist, Innovation, Investition und Überwachung erforderlich. Das sind die Schlussfolgerungen. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Das Wettbewerbsfähigkeit und Umweltschutz miteinander verbindend. Ist nicht länger ein Ideal, sondern eine Realität. Vielen Dank. Vielen Dank. Pues muy interesantes cada una de las exposiciones de los y las alumnas, y obviamente el que ustedes puedan practicar otros idiomas, y en este caso como el alemán, me parece fundamental. Así que muchas gracias y mucho éxito. Continuemos con la 11ª edición de las Jornadas Europeas. Gracias por acompañarnos.